Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar Hércules. Hércules es un clásico Disney de 1997 y se llevó a cabo probablemente porque en la época estaban muy de moda series como Hércules y sus viajes legendarios o su derivada Xena, la princesa guerrera. Cuenta la historia de un pobre bebé divino, hijo de Zeus y Hera, que, sin quererlo, se interpone en los planes de su tío Hades. Este planea matarlo, pero sus secuaces solo consiguen volverlo mortal, sin arrebatarle su fuerza divina. El niño será criado por dos humanos y en su adolescencia se cansará de no encajar en su mundo ordinario, así que emprenderá un viaje para volver a los Olimpos, lo que le llevará a convertirse en un héroe verdadero. ¿Pero qué es un héroe verdadero? Ese es el kit de toda la película. A poco que conozcáis de mitología griega os habréis dado cuenta que esta historia no tiene absolutamente nada que ver con la historia original de Hércules. De hecho, que ni siquiera los personajes coinciden en la personalidad que deberían tener. ¿Significa esto, como muchos dicen, que Disney arruina la mitología griega con esta película? No, la verdad es que no, eso es una postura muy simplista. Es cierto que es una historia muy dulcificada. Para ser mitología griega no hay ni infidelidades, ni matanzas, ni sexo por doquier. Pero es que yo creo que Disney no pretende contarnos fielmente la historia de Hércules. Lo que hace es usar los nombres de uno de los mitos más famosos, que es el de este héroe, para situarnos en el contexto de la mitología clásica y poder usar así muchos de los recursos distintos que la mitología ofrece. Me parece ridículo enfadarse porque no es una buena adaptación cuando este Hércules simplemente no es el Hércules de la mitología, es otro héroe que se llama igual. Lo bello para cualquier amante de la mitología clásica al acercarse a la Hércules de Disney es ver la cantidad ingente de referencias que tiene. Y no todas están solo para diversión, sino que aportan a la historia. Esto sería imposible si hubieran cogido un solo mito y lo hubieran contado tal cual, porque difícilmente se entrecruza tanto con otros mitos. Haciéndolo de esta forma, con esta fórmula de no contar nada en concreto, sino mezclar muchas cosas, podemos acercarnos a muchos elementos distintos de la mitología clásica. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Que puedo explayarme con las referencias pedantes? Significa que el mensaje no va a estar solo oculto tras sus propios símbolos, sino también tras una interminable lista de guiños a la cultura clásica. Y de paso también hay muchas referencias a la modernidad, como las Nike Air, American Express, Rolex, Gatorade, Karate Kid, el teatro chino de Hollywood o incluso Marilyn Monroe. Estas referencias claramente sirven como alivio cómico, pero también para acercarnos a la historia. Por ejemplo, cuando asimilan Tebas a Nueva York, llamándola la gran aceituna, como quien dice la gran manzana, lo que están haciendo es ponernos un ejemplo de cómo era de importante Tebas en ese momento, como de grande y de caótica. Mi mezcla favorita entre lo moderno y lo clásico en esta película son las musas. Ellas tienen un papel que se parece mucho al que haría el coro en el teatro griego. Presentan el contexto, recuerdan el pasado, resumen situaciones e incluso discuten con los personajes, pero a la vez son un coro gospel, soul, pop. Como ellas mismas dicen, las musas eran divinidades que estaban relacionadas con las artes. Inspiraban a los artistas y formaban parte del séquito de Apolo, que era el dios de la belleza y de la música. En mitología eran 9, no 5, y cada una representaba una rama del conocimiento o del arte, desde la danza hasta incluso la astronomía y las ciencias exactas. La película gira en torno a dos ejes de opuestos representados en dos pares de personajes. Por un lado, Zeus y Hades, y por otro lado, Hércules y Megara. Vamos a empezar con Zeus y Hades. Desde el primer momento se nos presenta su antagonismo, a un nivel estético, a un nivel de personalidad, cómo se llevan con el resto de personajes. ¿Os acordáis de lo que decíamos con Mufasa y Scar en El Rey León? Pues algo infinitamente parecido. Pero principalmente esta oposición viene dada por un cambio en el mito con unas influencias cristianas sobre la idea de cielo y de infierno. Veamos cómo sería en el mito original. Uno de los primeros mitos de la mitología griega sería la titanomaquia. El titán Cronos se come a todos sus hijos, menos al pequeño Zeus. Cuando este crece, hace que su padre vomite a todos sus hermanos, entre los que está Hades. Juntos, los dioses se enfrentarán a los titanes que apoyan a Cronos y vencerán, volviéndose así los dueños del mundo. Si tenemos esto en cuenta desde un punto mitológico, no tendría mucho sentido que Hades intentara liberar a los titanes, cuando él mismo participó en la lucha para encerrarlos. Pero bueno, después de esto, Zeus se reparte el mundo con sus hermanos Hades y Poseidón, tocándole a él el cielo, a Poseidón los mares y a Hades el inframundo. Sin embargo, aquí es donde viene la confusión,
Para los griegos, el inframundo no es lo mismo que para los cristianos el infierno. Al inframundo van todas las almas de los fallecidos, hayan hecho lo que hayan hecho en vida, no es un lugar de castigo. De hecho, el inframundo tiene muchas secciones, en algunas se castiga, como sería el Tártaro, la zona más oscura del inframundo, y en otras incluso se premia a los héroes que han hecho grandes hazañas durante su vida. Así que Hades no es algo parecido al demonio. De hecho, a los que conozcáis más de mitología griega sabréis que Hades no es precisamente ni siquiera el más malo de los dioses griegos. ¿Verdad, Zeusito? Lo que sí es cierto de la mitología es que el inframundo era un lugar más bien lúgubre. Vemos a Caronte, la laguna Estigia, incluso vemos al Cancerbero. Los secuaces de Hades, Pena y Pánico, claramente el alivio cómico de la película, tampoco tienen sentido en el inframundo. Estos personajes son la traducción directa de Deimos y Phobos, que eran hijos de Ares, no Hades, el dios de la guerra, y viajaban con él en las batallas. Si hubiéramos querido ser fieles con la mitología, de hecho, la villana de Hércules podría haber sido Hera, aunque esto probablemente no habría sido muy Disney. Y es que el nacimiento de Hércules, evidentemente, no se parece en absoluto al nacimiento en la película. Hércules no es un dios, Hércules es el hijo de Zeus y de una humana, Alcmena. Zeus engaña a Alcmena disfrazándose de su marido Anfitrión, y conciben así a Hércules, y después llega Anfitrión y conciben a Íficles, y los dos nacen a la vez. Sí, esto es posible. ¿Qué pasa entonces con Hera, que efectivamente era la mujer de Zeus? Bueno, Hera estaba acostumbrada a los escarceos amorosos de su marido y lo que hacía era tomarla con las amantes y con los hijos. Así que desde el primer momento quiso matar a Hércules. Las dos serpientes en las que se convierten Pena y Pánico en realidad están representando dos serpientes que mandó Hera a la cuna de Hércules a ver si se lo cargaban. Pero pasa exactamente igual que en la película y Hércules demuestra esa fuerza colosal y mata a él a las serpientes, ya de bebé. Para intentar apaciguar a Hera, de hecho al bebé le dan el nombre de la diosa, porque Hércules es su nombre romano, pero su nombre griego, el original, es Heracles. Hércules sufrirá la ira de la diosa durante casi toda su vida, aunque llega un momento en el que ésta le perdona, y ya veremos el premio que le da por salvar su vida. Como es muy poco Disney esto de las infidelidades y de una Hera vengativa, tenemos como villano a Hades, que nuestra historia lo que quiere es vengarse de su hermano por este reparto injusto del mundo, porque a él no le gusta el inframundo. Y lo que quiere es poner de su parte a muchos monstruos conocidos para derrocar de una vez a los dioses. Por cierto, Narciso no es un dios. Le pregunta sobre el futuro de su plan a las Moiras, que en Roma las llamaban las Parcas. Quizás es un nombre que suena más porque esa idea de parca es una idea para llamar a la muerte que hemos usado en muchas culturas. Esas tres señoras efectivamente eran las encargadas de hilar, medir y cortar el hilo de la vida de los mortales. Sin embargo, en la película se mezclan con las grallas, que es como son físicamente, con un ojo y un diente para las tres. Ellas son las que viendo el futuro señalan a Hércules como un obstáculo para su tío, y el pobre bebé, sin beberlo ni comerlo, se ve envuelto en una lucha que no le pertenece. Justo esto es lo que representa la dicotomía Zeus-Hades, el contexto en el que los demás se ven envueltos, el bien, el mal y los grises puestos ahí por los poderosos en los que tenemos que navegar el resto de mortales, exactamente igual que sucedía en la mitología griega. Hércules entonces crece como un niño normal, todo lo normal que puede ser cuando tienes super fuerza. Él tiene un gran corazón, intenta encajar, quiere ayudar a los demás, pero no lo consigue. Es rechazado constantemente por la torpeza que le lleva el no poder controlar su fuerza. Para todos los demás es un bicho raro. Cuando se cansa de esta situación, sus padres por fin le cuentan cómo le encontraron, y esto supone su llamada a la aventura. Él irá a buscar su verdadero lugar en el mundo. Lo bonito en este caso de Hércules es que él no habla con victimismo, sino que habla de esforzarse para conseguir sus logros, o más bien lo canta en la canción Ese es mi destino y todos sus reprise. Llega entonces al templo de Zeus, que claramente representa el templo de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí descubre quién es, más o menos lo que debe hacer para volver a casa y se reencuentra con su amigo Pegaso. Que por supuesto Pegaso no pertenece a este mito, sino que pertenece al mito de Perseo. Él no nace de las nubes moldeadas por Zeus para regalárselo a su hijo, ni mucho menos. Nace de la cabeza cortada de la Medusa y es hijo de Poseidón. El camino de nuestro héroe entonces es un camino de descubrimiento, y esto marca la diferencia fundamental entre las dos historias de los dos Hércules, porque el Hércules mitológico lo que tiene realmente es un camino de redención. El Hércules mitológico era el hombre más fuerte del mundo. Para los griegos, de hecho, representaba esa masculinidad, esa fuerza, así que está lejos de ser un joven tierno como es el Hércules de Disney. Y como ya sabemos, Hera lo odiaba, así que le hechiza para que mate a Megara, su esposa, y todos sus hijos. Sí.
Como está absolutamente comido por la culpa, su hermano Íficles le convence para ir al oráculo de Delfos y que le diga qué tiene que hacer para redimir sus pecados. Y allí se le dice que tendrá que realizar 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo. Ahora mismo no vamos a pararnos en los 12 trabajos, que en realidad son narraciones arcaicas que estaban por separado y que se unieron a posteriori con este hilo conductor del mito. Si queréis saber más sobre los 12 trabajos, podéis ir a mi Instagram de Mitos Modernos, donde los explico pormenorizadamente. Hércules necesita ser un héroe verdadero, así que llega a la isla de Filotetes, el entrenador de héroes, que entendemos que la isla es Rodas, sobre todo por esta referencia al coloso de Rodas. Filotetes está representado como un sátiro, no solo a nivel físico, sino también de comportamiento, como va detrás de ninfas y de humanas. Sin embargo, el Filotetes mitológico era un héroe conocido por el arco y las flechas que de hecho le da a Hércules antes de su muerte para que encienda la pira funeraria del héroe. Más adelante veremos cómo muere Hércules. El papel de Filotetes en Disney de hecho se parece mucho más al papel mitológico del centauro Quirón, que entrenó a un montón de héroes como Aquiles, Jasón, Teseo, Eneas y al que Hércules mató sin querer. Este encuentro con Phil nos propone dos cuestiones muy importantes para entender la película: las debilidades y el sueño que comparten. Phil es básicamente un viejo amargado porque nunca consiguió su sueño, que uno de sus héroes acabara en las estrellas, es decir, que fuera un héroe verdadero. En el fondo, Hércules y Filotetes están buscando lo mismo, sin saberlo del todo. En este punto, Phil nombra a muchos de los grandes héroes de la mitología clásica como sus fracasos. Teseo, que es el del laberinto y el Minotauro y que no acabó muerto por causa del Minotauro. Perseo, que de hecho es uno de los pocos héroes que tienen final feliz, después de matar a la Medusa fue a salvar a la princesa Andrómeda y se casó con ella. Odiseo, que es el protagonista de la Odisea y que es mejor conocido como su nombre romano Ulises. Jasón, que por cierto era uno de los pocos héroes favorecidos por Hera, era el que se embarcó con los argonautas en el Argos para buscar el vellocino de oro. En una de las versiones del mito, Jasón muere porque le da el mástil del Argos. Así que hay una referencia para muy entendidos dentro de la película cuando Hércules se golpea con el mástil del Argos y a él no le pasa nada. Ya nos está diciendo que es distinto a esos otros héroes. Y finalmente Phil nos presenta a Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, probablemente el segundo héroe más famoso de la mitología griega tras el propio Hércules. Pero es el ejemplo perfecto de lo que quiere representar Phil hablándonos de estos héroes, que por lo menos en esta versión de la historia fracasaron, y es que todos tenían un talón de Aquiles, una debilidad. Al principio puede parecer que esta idea de debilidad desaparece de la película cuando Hércules convence a Phil de que él es distinto que el resto de chicos, pero en absoluto, es una idea que atraviesa toda la película. Hércules parece invencible, vence a la Hidra que le manda a Hades, que de hecho es uno de los 12 trabajos. Y después, en la canción de Cero a Héroe, vemos cómo se ha convertido en una persona extremadamente popular y exitosa, porque no deja de derrotar un monstruo tras otro. Cuando va a contárselo a su padre Zeus, este se siente muy orgulloso, pero le dice que eso no es ser un héroe verdadero, lo que frustra increíblemente a Hércules. Lo que sí parece es que es suficiente para interponerse una y otra vez en los planes de Hades. Hades buscará entonces el talón de Aquiles de Hércules y lo encontrará en su esclava Megara. Como hemos dicho antes, Megara, junto con Hércules, forma el otro eje de opuestos que dan forma a la película. Él es un chico inocente, de buen corazón, que confía en la bondad de las personas y que tiene la fuerza para protegerles. Ella, por el contrario, es una femme fatal, cínica y misántropa, enfadada con el mundo por una traición. Está lejos de ser la damisela en apuros que habría sido esperable. Megara representa una mezcla de las 4 esposas que tuvo Hércules en el mito. De la primera, Megara, que ya sabemos cómo termina, toma el nombre. De la segunda, Ónfale, lo que toma es esa actitud de burla hacia el héroe, ya que Ónfale toma a Hércules como esclavo y le humilla en repetidas ocasiones hasta que más adelante se enamora de él y se casa. De la tercera, Deyanira, lo que toma claramente es ser la debilidad del héroe. Hércules salva a la princesa Deyanira cuando el centauro Neso está intentando forzarla en el río. Sí, exactamente igual que en la película. Hércules mata a Neso con una flecha. Y él, para vengarse, le dice a Deyanira que si quiere conservar para siempre el corazón de Hércules, que tome un poco de su sangre porque tiene ese poder mágico. Sin embargo, esto es mentira. Realmente la sangre de Neso lo que es un potente veneno que en el contacto con la piel hace que ardas. Deyanira y Hércules se casan, pero entonces aparece otra joven princesa llamada Íole, a la que Hércules hace su amante. Deyanira, terriblemente celosa, decide usar la sangre de Neso, pensando que así Hércules volverá a ser solo suyo, y lo impregna en una túnica. Cuando a la túnica se la pone Hércules, arde en llamas y muere.
Este sería el momento en el que aparece el verdadero Filotetes, le da su arco y sus flechas y le pide que encienda la pira funeraria. Esta idea de que Hércules perezca así lo que quería decir es que el hombre más fuerte del mundo no podía morir a manos de otro hombre, tenía que morir a manos de una mujer. Y sí, esta idea ha sido repetida una y otra vez en un montón de historias distintas. Probablemente la más famosa que todos tenéis en la cabeza es en El Señor de los Anillos. Pero hemos dicho que Hércules tiene 4 esposas, así que sí, tiene una después de muerto. Esta es Hebe, la hija de Zeus y de Hera, que era la copera de los dioses. Para compensarle todo el daño que le hizo durante su vida, Hera le ofrece a su hija ya tras la muerte. Megara saca de Hebe el hecho de ser el premio del héroe al final de la película. Y si pensáis que el Hércules mitológico era muy promiscuo por esta historia de las esposas, no habéis visto nada. Los escarceos sexuales de este héroe sí que eran míticos. Tuvo 50 hijos con las 50 hijas del rey Tespio y tomó de amantes a un montón de héroes famosos, entre los que están Jasón, Adonis, su sobrino Iolao, que era su favorito, y el propio Filotetes. ¿Oís eso? Es el sonido de vuestra infancia rompiéndose. La historia de nuestra Megara es que vendió su alma a Hades, algo muy cristiano y nada mitológico de nuevo, para salvar la vida de su novio, que por la serie, porque sí, se hizo una serie de Hércules, sabemos que fue Adonis. Sin embargo, este la traicionó y se fue con otra, dejándola sola y esclava de Hades para siempre. Megara ya le había cogido bastante cariño a Hércules cuando Hades le obliga a ir a buscar la debilidad del héroe, pero tras la cita que tienen juntos, se enamora perdidamente de él. De hecho, tenemos el momento exacto, mirad, este es Cupido. En lo que parece una representación de la villa de Adriano en Tívoli, Hércules y Megara tienen una conversación muy interesante sobre sus visiones opuestas del mundo. Y de paso, crean a la Venus de Milo. Él la adora y lo que cree es que ella teme salir herida de la relación porque nunca piensa nada malo de nadie. Así que le dice que a pesar de sus defectos, refiriéndose a los tobillos flojos de los que habla Megara al principio de la escena, es una persona increíble. Ella normalmente, efectivamente, temería salir herida, como nos cuenta después en la mejor canción de la película, cuando acepta por fin su amor por Hércules. Sin embargo, en este momento, con él delante, sabe que eso no es así. No teme que él le haga daño, lo que hace es sentirse terriblemente culpable por la traición que está cometiendo. Tras ser vilmente interrumpidos por Phil, y que Megara por fin, como hemos dicho, acepte su amor por Hércules, ella se tiene que enfrentar a la realidad de que sigue siendo esclava de Hades, aunque se revela ante él cuando el dios decide usarla en contra del héroe. La cuestión es que para entonces Phil ya les ha escuchado hablar fuera de contexto y va a contarle la verdad a Hércules. Él no se la cree, tiene una terrible pelea y Phil abandona a Hércules, justo con su mayor pesadilla, otro héroe que ha caído ante su debilidad. Hades aparece por primera vez ante Hércules y este se entera por fin del plan que quiere llevar a cabo su tío. Le propone entonces un pacto. La vida de Megara, que ella no saldrá herida de esta situación, a cambio de que pierda su fuerza durante 24 horas. Y nuestro héroe acepta. Estaréis pensando ahora, ¡puf! Menudo héroe, para salvar la vida de una persona está poniendo en peligro la de muchas otras. Pero no estáis del todo en lo cierto. Es verdad que Hércules probablemente se equivoca al firmar este pacto, ya que Megara es su debilidad. Pero es que salvar gente, tal y como ha hecho hasta ahora, aunque sea muy loable, no es el camino para ser un héroe verdadero. Nos acercamos más a la respuesta de lo que es ser un héroe verdadero precisamente porque Hércules empieza a cambiar de comportamiento. Es solo después de sellar este pacto cuando Hércules se entera de la verdad sobre Megara y se siente terriblemente traicionado. Se irá a enfrentar entonces al cíclope que Hades ha mandado especialmente para él, firmando así prácticamente su sentencia de muerte. Empieza así el breve pero intenso arco de redención de Megara. Ella al principio intenta explicarse, pero enseguida se da cuenta que lo único que puede hacer es disculparse. Primero se enfrenta a Pegaso, no solo que el personaje la odia, sino que ella odia las alturas y aún así toma a Pegaso para ir al segundo paso de este arco. Y es decirle a Phil que se equivocó y que por favor vuelva porque Hércules le necesita. Finalmente el tercer paso será sacrificar su vida por la de Hércules. Cuando a él está a punto de caerle una columna, le aparta y al final le cae a ella. Esto le hace inmediatamente merecedora del perdón de todos, y aunque nosotros ya lo sabíamos, es una muestra para el resto de personajes de cuán profundo es el amor de la chica y que por amor se hacen grandes locuras. Intuimos cada vez más por dónde va el asunto de ser un héroe verdadero. Como Megara no podía salir herida, el pacto con Hades no es válido.
Así que Hércules recupera su fuerza, en lo que es sin duda alguna la apoteosis del héroe, su última transformación. Y entonces va a luchar junto con su padre y el resto de dioses en la batalla final menos relevante para la trama de la película de la historia de las batallas finales. La conclusión de la película es la última gran referencia mitológica, y es que Hércules llega para ver a Megara muerta. E igual que Orfeo hizo con Eurídice, Hércules va a buscar el alma de Megara al inframundo. Sin embargo, este mito es un drama, ya que a Orfeo se le impone la norma de que no debe mirar a su esposa en todo el camino de vuelta para salir del inframundo, pero en el último momento Orfeo mira, temiendo que Eurídice no le esté siguiendo, y eso condena a Eurídice para siempre al inframundo y él también se queda allí. En nuestro caso parece que va a ser un drama, porque Hércules cambia su vida por la de Megara, pero al final consigue salir del pozo de las almas siendo un dios y con el alma de la chica. Este es el clímax de la historia y el dominio de los dos mundos por parte del héroe. Ha conseguido dominar lo mortal y lo inmortal. ¿Por qué Hércules vuelve a ser un dios? Porque Hércules por fin es un héroe verdadero. Como le dice su padre Zeus después en las puertas del Olimpo, la magnitud de un héroe verdadero no es su fuerza, sino la fuerza de su corazón. Para ser menos crípticos y ligeramente menos cursis, el mensaje acaba siendo que un héroe es aquel que sacrifica algo increíblemente importante para él, su vida en este caso, para salvar aquello que ama, aquello que es más importante que él mismo. Sin el sacrificio, sin que la acción tenga un coste, no somos héroes verdaderos, por muy loables que sean nuestras buenas acciones. Y ese sacrificio solo estamos dispuestos a hacerlo cuando se trata de algo que amamos mucho. Para enfatizar esta idea todavía más, Hércules hace una última renuncia por amor. Renuncia al Olimpo, a su inmortalidad, a ese lugar en el mundo que llevaba buscando toda la película. Todo por estar en la tierra junto con Megara. Ella acaba siendo su lugar al que pertenecer y demuestra una vez más ser un héroe verdadero, digno de ser colocado entre las estrellas, tal y como soñaba Phil. Aquiles tuvo una debilidad que lo arrastró. Hércules tuvo una debilidad que convirtió en la llave para alcanzar sus sueños. Hasta aquí el análisis de Hércules. Os confieso que es mi película favorita de Disney. Dejadme en comentarios, por favor, cuál es la vuestra. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Compartir el vídeo y recordad seguirme en el resto de mis redes sociales. Y por lo demás, ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.